Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar y de la hora que nos estén escuchando. Un agrado compartir y darles la bienvenida a nuestro cuarto capítulo de nuestro canal de YouTube de Buenos Tratos. En este cuarto capítulo compartiremos acerca del acompañamiento a la parentalidad desde la traumaterapia sistémica, con una invitada muy especial. Así que ahora dejo el espacio para que mi compañero José Luis Gonzalo, por supuesto, también pueda dar ya esta bienvenida, ya que se nos ha vuelto un ritual también. Adelante, José Luis. Gracias, Melissa. Una bienvenida que la damos en diferentes idiomas. Bos días, boas tardes o boa noite para nuestros amigos y amigas gallegos. Egunon, arratsaldeon o gabón para nuestros amigos euskaldunes. Y buen día, buena tarde y buena nit para nuestros amigos de Cataluña. Así que nuestra más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de podcast con esta invitada tan especial y tan querida para mí, Tatiana Cáseda. Te dejo, Melissa, que hagas los honores. Por supuesto, me sumo. Un placer, Tatiana, y nuestro agradecimiento porque estés aquí con nosotros compartiendo y generando este espacio de conversación y reflexión. Así que, por favor, Tatiana, con esta cariñosa bienvenida, te invitamos a que tú te puedas presentar para quienes no te conocen y, por supuesto, para nuestros espectadores ahí, la audiencia que nos está escuchando. Bueno, pues nada, encantada de estar con vosotros, agradecida al revés de que me hayáis invitado. Bueno, yo soy Tatiana Cáseda Fernández, soy psicóloga y profesora de la Red Apega, sobre todo imparto en Universidad de San Sebastián, que a veces también pues, en Barcelona o en Madrid. Todavía no he tenido el placer de estar con los de Chile, nunca se sabe, me avisas si nos vamos a encontrar en algún momento ahí, ¿no? Como os decía, yo estudié psicología y la hice aquí, en Donostia, San Sebastián, en la UPV. Y aunque en aquel momento, pues, bueno, yo hice psicología clínica, pero en aquel momento tampoco era algo como ahora, ¿no? Que está como tan estructurada, por decirlo de alguna manera. Entonces empecé allí, hice las prácticas en Proyecto Hombre y os cuento un poco esto porque me parece interesante de cara a un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y allí cuando yo empecé en las prácticas en Proyecto Hombre, pues fue cuando yo descubrí, ¿no?, a muchas chicas principalmente y chicos que, bueno, pues que tenían esa historia de trauma complejo, muchos. Y ahí es donde pues yo empecé un poco en ese mundo, ¿no?, de la psicología y a ver esa parte que tenía que ver con el trauma, como decíamos. Y bueno, pues fue como una experiencia, ¿no?, a la hora de que me formaba en aquel momento, también en terapia Gestalt, formación también sistémica. Me pareció muy interesante, ¿no?, esa formación de cara también un poco ver todo esto de cómo funcionan con los sistemas, que luego también trabajamos tanto en la traumaterapia infanto-juvenil sistémica. Y bueno, ¿no? Y luego ya fue cuando más adelante inicié el diplomado, ¿sí? Aunque mi primeras andanzas, ¿no?, por en las adicciones y en las drogas, yo veo que hay una relación en cierta manera con lo que decía, porque son personas que tienen historia de trauma, y yo empecé a trabajar con esas madres que tenían esas historias por detrás, lo que luego me condujo, por otra parte, a trabajar más la parte de esas niñas, ¿no? Esas madres que tenían esas niñas y que se iba repitiendo esa historia de trauma de generación tras generación. Entonces, bueno, pues en algún momento fue también, ¿no?, cuando
dentro del diplomado de dramaterapia infanto-juvenil sistémica, pues cuando pues hice un poco de toda esta asociación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más deciros sobre mí. Ahora, aunque empecé en una asociación a trabajar después de estar en Proyecto Hombre, que trabajaba en desprotección, y ahí también fue donde me formé mucho en todo lo que tiene que ver con las competencias parentales. Pues ahí fue donde conocí también, ¿no? A Jorge Baribudi, a José Luis, mi compañera José Luis. Ahora estamos los dos en Notura, otro con otra compañera, pero cuando no hacía esa parte de lo que se dice en la sala de terapia en Valientes, estaba más en la parte de desprotección, pues tuve esa también inquietud, ¿no? De a ver complementar un poco la parte que tiene más que ver con la valoración, con la protección, con esa parte de sala de Valientes, para poder de alguna manera pues trabajar desde diferentes modelos, ¿no? José Luis ahí me dio la oportunidad, ¿no? de hacer las prácticas con él, y ahí inicié toda esa parte y bueno, hasta que ya finalmente toda mi trayectoria profesional ha ido más focalizada a la terapia privada, que es ahora donde estoy impartiendo los cursos. Mi pareja también es apega, yo soy apegados Barcelona y él está apegados Donosti, ¿no? Entonces, bueno, como anécdota, ¿no? Nos conocimos en el trabajo, compartimos parte de trabajo y bueno, para mí eso también hay una parte de valor ahí, ¿no? Pues porque yo creo que a veces en sus trabajos el hecho de poder compartir momentos difíciles, ¿no? Situaciones complicadas, tanto con mi compañero como con mi pareja, pues es algo que yo creo que es importante, ¿no? Decirlo de alguna manera, ¿no? Y que te alivia y te ayuda en esos momentos tan difíciles. Y no sé, si esa sería mi presentación, pues si queréis preguntarme algo. Bueno, Tatiana, tú desde prácticamente el principio de tu trabajo, como nos has contado, eh, observaste la importancia de las competencias parentales, ¿no? Ya en el segundo trabajo, el que hacías en la asociación Argave, que era una asociación para la orientación y el tratamiento familiar, uno de tus cometidos era valorar esas competencias. Y, y ya después, cuando has empezado a trabajar en la consulta de Lotura, que trabajamos juntos, ahí también has hecho muchísimas valoraciones de competencias y muchísimo trabajo para ayudar a los papás, a las mamás, a las familias a trabajar sobre esas competencias y mejorarlas, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, desde tus conocimientos, porque además impartes los módulos de competencias parentales en el diplomado, a veces con Jorge, a veces tú. Y para aquí, ¿qué elementos tendrías que considerar desde la traumaterapia sistémica importantes para realizar una buena valoración de competencias, ¿no? ¿Qué dirías tú cuáles son esos elementos que podrías sintetizarlos? Bueno, lo importante, como siempre decimos, ¿no? En la traumaterapia es el contexto, ¿no? La importancia del contexto. Entonces siempre tenemos que ver cuál es el contexto de ese niño y de esa niña. Por una parte tendríamos que valorar el contexto actual, pero por otra parte también el contexto, ¿no? En el que ha vivido anteriormente, de esos años tan importantes, de 0 a 3, los primeros años de vida. Sobre todo si hablamos, José Luis, pues de esos niños y niñas acogidos y adoptados, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que con las personas que nosotros vamos a trabajar, que también yo creo que es importante aún así, ¿no? Hacer una valoración de esas personas, toda esa parte anterior de esas vivencias de esos niños que les han marcado, ¿no? De una manera tan, bueno, pues tan importante, ¿no? Y que eso hace que nuestros niños puedan tener unos indicadores u otros de situación, pues de maltrato, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre vamos a intentar trabajar con esas figuras referentes, pues va a ser el ver, pues por una parte, cuál es el tipo de apego, ¿no? de estos padres, la empatía, bueno, digo padres, pero siempre, ¿no? Pensando en las figuras principales, en las figuras centrales. El apego, la empatía, la función reflexiva, los modelos de crianza,
En la actualidad también habría que ver un poco, ¿no? Cuál es la red con la que cuentan, ¿no? Esos padres, esos cuidadores, el nivel de estrés, la plasticidad, los modelos de crianza que han tenido, mm, la relación, el vínculo, ¿no? Entre, digamos, ¿no? La relación vincular que hay entre esos niños y esas personas, esas figuras referentes, ¿no? Sobre todo para ver también si se ha dado, pues, una residencia primaria, no se ha dado, si tendrían que trabajar, ¿no? En el caso de los acogedores y adoptivos, tendríamos que hacerlo más desde una residencia secundaria, ver, toda esa parte, ¿no? De estos, acogedores, estos padres adoptivos, qué hace que esto que pueda ayudar que estos niños que vienen con esas mochilas, pues eso, estén mejor, se minimice el malestar o se maximice, ¿no? Pues por todo lo que, bueno, a lo largo de la traumaterapia se va hablando de toda esa importancia también, ¿no? De que a veces no basta con hacerlo bien, ¿no? Sino que también hay que ver esa repercusión en esos niños, pues cómo impacta, ¿no? Por toda la historia que ellos tienen detrás. Por eso a veces es tan importante, bueno, pues, que sean unos padres, pues muy competentes, ¿no? Sobre todo, cuando hablamos de acogimiento y cuando hablamos de adopción, ¿no? Y cuando hablamos de figuras, ¿no? Esos padres biológicos, pues ver también si tienen esas capacidades mínimas, esas competencias mínimas para desde ahí poder ayudar a nuestros niños, ¿no? Que puedan ir, pues, mejorando, evolucionando, desarrollándose adecuadamente, si son capaces, pues, de poderlo trabajar desde ahí, ¿no? A veces solos, a veces con las ayudas de profesionales, trabajando en red. Como veréis, hay mucho que valorar, ¿no? Y mucho que sopesar, ¿no? Pues hay tantos módulos dentro de las competencias parentales que igual tiene que ver todo esto. Luego, cada uno, pues, va a ir un módulo del apego, ¿no? Otro de la función reflexiva, pues ahí para poder ir teniendo todas esas herramientas tan necesarias para poder evaluar, ¿no? Efectivamente. También importante. Muy bien, Melissa, ¿qué más añadimos sobre Pues, esto? interesante, Tatiana, es que tan enriquecedor y cómo recoges como esta mirada ecobiográfica que acompaña la historia, el desarrollo de niños y niñas con la relevancia que pones, Tatiana, en poder comprender su contexto actual, pero también los contextos anteriores que han acompañado su desarrollo con estas figuras fundamentales adultas que han acompañado también su trayectoria y historia de vida. Interesantísimo, Tatiana, lo que nos compartes de el acompañamiento a la parentalidad, pudiéramos hablar terapéutica, cuando nos trabajamos con padres, madres adoptivas o acogedoras, pero también muy interesante, Tatiana, lo que señalas, que por supuesto también toca el desafío responsable de acompañar a los padres y madres biológicos cuando esto es posible. Tú nos compartes ahí una pista muy clara y clave, esto de contar con las capacidades fundamentales suficientes, mínimas, para poder hacer un trabajo. Me interesaría mucho, Tatiana, nos interesa si puedes contarnos un poquito desde tu experiencia, cómo ha sido intervenir de pronto con estos padres o madres biológicos cuando se da en un contexto de cierta obligatoriedad. A veces cuando tenemos un dictamen judicial, o al menos aquí en nuestro país, en Chile, Latinoamérica, se da mucho esto de medidas judiciales que ordenan un proceso de trabajo en el fortalecimiento de las competencias parentales y marentales. Nos encantaría, Tatiana, que nos puedas contar un poquito de esos contextos interventivos un poquito más obligados. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese trabajo? Bueno, yo quiero ser un poco positiva en ese sentido, ¿no? Es verdad que yo creo que no es la situación ideal, todo lo contrario, ¿no? Son situaciones que a veces dificultan mucho, pero también por eso yo os hablaba de antes que mis primeras andanzas han sido, bueno, dentro de un programa, he conocido a muchas madres dentro de un programa de toxicomanía
con lo cual podemos tener muy claro que en esos contextos las competencias parentales pues están muy dañadas, ¿no? Y aunque es cierto que en ese momento yo creo que las madres no pueden ejercer la parentalidad ni los padres, si después de un trabajo, ¿no?, personal, pues incluso puede ser que allí haya una obligatoriedad judicial en determinados casos, habría que ver si realmente, ¿no?, ese programa, ese trabajo que se ha hecho, ese acompañamiento, realmente hay un cambio o un deseo de cambio. Nosotros, cuando trabajábamos en esa asociación que decía anteriormente José Luis, prácticamente, ¿no?, desde los servicios sociales y desde la Diputación, todos los casos iban obligados. Igual no era a nivel judicial, porque a nivel judicial todavía la cosa puede ser más compleja, y lo que yo pienso es que algunos aprovechaban esa situación para poder cambiar la mirada a sus hijos, verlo como una oportunidad de poder cambiar, tener una comprensión de por qué igual ellos no habían podido ser unos buenos padres, unas buenas madres, poder trabajar más sus traumas, sus carencias. Yo creo que había padres y madres que conseguían hacerlo y había otros, pues, que desgraciadamente no lo podían hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es fundamental también, ver un poco esa persona, lo que decíamos, ¿no? Ver, cuál ha sido la historia de esa persona, cuánto reconocimiento hay del daño que ha podido hacer a sus hijos, si eso luego lo puede reparar, no lo puede reparar, si hay cierta plasticidad o si es más que aún como sí, para que, ¿no?, el juez crea. Yo creo que todo eso va a ser fundamental a la hora de poder determinar. El escenario inicial no es el mejor, ¿no? Siempre nos gustaría que fuera de otra manera, que los padres, fueran mucho más conscientes y desde ahí colaborasen y tomaran conciencia, pero también es verdad que creo que en algunos de esos casos, o por lo menos desde mi experiencia, sí que se ha conseguido, ¿no? Cuando igual esa madre o ese padre ha entendido también por qué no ha tenido esas oportunidades, ¿no? Como madre, como padre, ese cambio lo ha podido hacer. Y otras personas, pues con mucho daño, pues desgraciadamente no lo pueden hacer y ahí es cuando pues hay que tomar, ¿no?, una determinación y valorar porque ese niño, pues igual no puede estar en ese contexto y que puedan relacionarse con los padres, siempre y cuando no sea súper negativo, desde, desde otra, desde una relación pues diferente, ¿no? Más como pues, un acompañamiento o unas visitas supervisadas, allá va a depender del daño del padre y, como decíamos antes, de hasta dónde está dispuesto pues, aceptar o entender que eso es lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, eso se responde a la pregunta de Lisa. Sí, perfectamente bien, Tatiana, muy bien respondida. Así es. Y además, tú, como has dicho, tienes experiencia en ese ámbito, no exactamente en el judicial, pero sí en el administrativo, donde tienen que también por obligatoriedad trabajar en la rehabilitación de las competencias como paso previo, si no, a una medida de protección de los hijos, ¿no? Y ahí, Claro. y ahí es muy importante lograr la colaboración de ellos y eso es una cosa que tú, periodista, hacías muy bien en tu labor, ¿no? Lo bien que la persona, como decías tú, José Luis, ¿no? Que la persona no se sienta, o sea, que se sienta también que tú le comprendes, ¿no? Esa comprensión que decíamos, igual tiene que tener a miradas hacia su hijo, también esa mirada hacia esa persona, pero también si esa persona finalmente interviniendo y trabajando no se puede conseguir, también uno de los trabajos que yo creo que es muy importante es ser franco con esa persona y decirle pues que lo mejor, ¿no?, para su hijo y para su hija es pues poder acompañarle de otra manera, para no repetir su misma historia. Y a veces te sorprendes, ¿no?, de cómo algunas familias realmente, incluso diría que algunas personas hasta se sienten aliviadas de darles un poco el permiso de poder decir: "Efectivamente, no puedo con esta situación, se va a encargar otras personas", que también a veces, ¿no?, consistía también en encontrar familiares o personas adecuadas
o en otras familias se hacía como un trabajo de complementación, que los padres lo hacían como un trabajo y los profesionales esa parte que no podían lograr los padres, ¿no? A través del educador, a través de, como digo, de otros familiares, se podía conseguir, pero siempre desde esa colaboración, esa conciencia de daño, ese importarles, ¿no? Que sus hijos pudieran tener unas vivencias diferentes a las que habían tenido. Y bueno, pues ahí se podía conseguir, desgraciadamente no siempre, o afortunadamente, ¿no? Porque a veces también igual que se pueda tomar una medida a veces, pues también es importante. Y a veces, pues igual es muy importante tomar la medida cuanto antes, ¿no? Si vemos que esos padres tienen una incompetencia severa y crónica, pues cuanto antes tomemos una decisión, pues mejor para nuestros niños también, ¿no? Mm. Efectivamente, amiga, ya justo que comentas eso, vamos a hablar de neurodesarrollo, que, que se puede ver afectado si los Claro. niños conviven en contextos parentales de maltrato. Y cuando tenemos que trabajar precisamente con esos niños que tienen alteración en el neurodesarrollo y estamos en un contexto de parentalidad terapéutica que tanto trabajamos en nuestra consulta de San Sebastián, en Lotura, con muchas familias adoptivas y que tenemos que trabajar para muchas veces fomentar la resiliencia secundaria, es decir, tratar de poner puntos de apoyo para estos chicos y chicas para que puedan eh, hacer un proceso de reconstrucción, ¿no? En base a estos puntos de apoyo, cuando tenemos que trabajar, ahí cómo nos cuentas tu experiencia de hacer equipo, sobre todo con los papás, con las mamás, con los referentes, hacer equipo para hacer ese trabajo de resiliencia secundaria junto con los demás elementos del contexto, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia, Tatiana? Tu experiencia compartida muchas veces, ¿eh? Que sé que la compartimos, porque hay veces que tú llevas a las familias, o yo llevo a los niños, a los chicos tuyos, y a la inversa, yo llevo a los chicos tuyos y tú llevas a las familias, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco sobre esa experiencia. ¿Me he explicado bien, no? Sí, 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 sí. Sería, pues, hablar un poco de cuando trabajamos más desde esa crianza terapéutica, ¿no? Que que yo diría, pues, que hay una parte que qué difícil es al principio, yo creo, porque yo creo que son a veces padres que, como hemos hablado nosotros algunas veces, José Luis, primero tienen que hacer un duelo porque igual ellos pensaban, pues, que la crianza iba a ser mucho más fácil, que van a tener un niño adoptado de un sitio, todo ahí bien, con cariños, consigue todo, y luego, pues, se encuentran con que muchas veces la realidad no es esa, ¿no? Entonces, primero yo creo que también hay que recogerles, entenderles, entender que es difícil, ¿no? Esa exigencia, porque son niños que vienen, pues, como decíamos antes, con mucha mochila, y lo que a lo mejor puede valer en otras, maternidades, pues, a lo mejor en estas no pueden valer, no valen, ¿no? Porque ya vienen con una historia de abandono, de daño, de desconfianza, de mucho dolor, y yo creo que nuestros padres, los padres que vienen a la consulta, están acostumbrados a funcionar también a veces desde un modelo, pues que es el que ha funcionado con ellos, que a lo mejor a veces, pues bueno, es más restrictivo, eh, eh, piensan que tienen una edad y que ya tienen que funcionar de una manera determinada, ponen mucha más intencionalidad a veces en las aptitudes que tienen los niños, ¿no? Pues porque es verdad que luego si te paras a pensar solamente en la conducta de los niños, pues desde ahí yo creo que sí, como desmontando también todas estas creencias erróneas, ¿no? Que se han ido adquiriendo y desde ahí ir acompañándoles y también decir que incluso hay cosas que aunque se puedan hacer bien, pero que igual eso no sirve para su hijo o para su hija, ¿no? Porque si igual te acercas demasiado, el niño se aleja y o sea, se asusta y se angustia, ¿no?
o si entonces todo eso yo creo que es un aprendizaje que tienen que hacer, porque tampoco muchas veces han oído muy poco hablar del apego, han oído hablar muy poco de esa otra mirada que tenemos nosotros, eh, piensan que lo que les tienen que dar es afecto y no tanta seguridad, o que tienen que ser, pues, más estrictos. Entonces, bueno, ¿no? Se trata un poco que yo creo que de ir desmontando todo eso y que entiendan que a lo mejor la manera en la que tienen que criar a sus hijos es diferente, ¿no? Que tienen que es mucho más exigente, que es diferente y que lo que a veces podrían hacer con un hijo biológico, con un sobrino, con estos hijos, pues no sirven, ¿no? Porque hay que hablarles de todo este sufrimiento, de todo este dolor, de todo lo que hace que estos hijos se pongan así a la defensiva, que no confíen en ellos, que les prueben constantemente. Hablar de la paciencia, la permanencia, la perseverancia, la importancia de la relación, de los límites con empatía. Entonces, claro, creo que es un proceso de mucho descubrimiento y de mucho desconocimiento. Y también, pues, es, pues, como muy exigente y muy cansado, ¿no? Entender que una es la edad, pues, la edad que tienen y otra es la edad mental, y desde ahí a veces cómo poder ir gestionando cuando por edad le toca hacer una cosa, pero no lo puede hacer, necesita mucho más acompañamiento. Y cuando a veces en esta sociedad se habla de que lo importante es ser autónomo, yo siempre les digo, para ser autónomo, primero tienes que ser dependiente para luego ser independiente. Y ellos a veces, pues hay un poco de contradicciones en eso, ¿no? A veces en la escuela o con otros profesionales. Y bueno, pues consiste en hacer un trabajo y sobre todo para ellos, ¿no? En el día a día que es complicado y te requiere de mucha exigencia, porque son chavales que requieren, o sea, bueno, es que por las situaciones que han vivido, son supervivientes, pero a veces, pues, en el día a día, en el contexto, pues no es tan fácil, ¿no? Saber manejar toda esa situación. Entonces, nosotros hablamos de la importancia de esas 3 patas que hablaba José Luis en la mesa, y no somos nosotros, o es el niño y otros son ellos. Y que nosotros al final en la terapia podemos estar con ellos, pues bueno, 1 hora a la semana en el mejor de los casos, pero que ellos tienen que trabajar, ¿no? En el día a día con ellos y desde ahí, eh, convertirse en una parte también en coterapeutas, como decimos, ¿no? Todo lo que conlleva eso, pues a veces, trabajar su propia historia, sus gatilladores, ¿no? Cómo se sienten con las cosas que haces, pues les pasa o no les dicen, eh, toda la plasticidad, ¿no? Que tienen que tener, la empatía, eh, que el niño, pues, le pueda ver desde otra mirada, ¿no? Pues que se sienta sentido, a todas las etapas que estos niños no han podido tener en la residencia primaria, en hacerla ahora, ¿no? En la secundaria. Pues yo creo que es un trabajo muy bonito, sobre todo si tenemos la suerte de encontrarnos con unos padres competentes, pero bueno, requiere de mucho esfuerzo y bueno, de mucho tiempo también, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito, José Luis y yo creemos, ¿no? Yo creo que José está de acuerdo conmigo, que cuando acompañamos en el proceso, pues, es bonito, ¿no? Ver cómo los padres empiezan a entender cómo que tienen que funcionar, cómo igual había cosas que hacían hasta ahora que no eran adecuadas, que no funcionaban. Los niños empiezan a estar más tranquilos, a confiar más y y yo creo que es ahí se va viendo, pues, como esos resultados tan importantes, tan adecuados, ¿no? Entonces, en esos casos, nosotros incluso, pues, sobre todo vemos la necesidad de trabajar con los padres primeramente, porque hasta que el contexto, ¿no? es seguro y no hablamos el mismo idioma, como decimos José Luis y yo, ¿no? No hablamos el mismo idioma con esos padres, es muy difícil poder avanzar, ¿no? Con mucho que quieras trabajar con los niños y las niñas, es muy complicado. Mm. Efectivamente, sobre todo cuando hay un daño permanente en estos niños que se va manifestando a lo largo de las etapas evolutivas en diferentes tipos de problemas y cuando unos se superan bien en otros,
Y entonces ahí, incluso los papás muy competentes necesitan de un fuerte sostén, de un fuerte apoyo como les brinda la traumaterapia. ¿No, Melissa? Tatiana, le hemos dado mucha importancia últimamente a lo ecosistémico, ¿no? Que no solo es el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento de los Sí. papás de las mamás, sino movilizar todos los recursos del sistema, los bienes y servicios son sociosanitarios, el profesor del colegio, el monitor deportivo, hablar con un abogado por si hay un tema judicial que puede beneficiar o perjudicar, eh, mover una consulta en psiquiatría, mirar con una trabajadora social qué tipo de apoyos puede encontrar pues, para un trabajo protegido, etc, etc, etc. Nos hemos dado cuenta que hay que abrir las puertas de la consulta al exterior. Sí, ¿no? Sí, y movilizar esos elementos es lo que favorece también la resiliencia secundaria, ¿no? Que es aquella que tú puedes desarrollar, como dice Jorge Barudi, cuando no has tenido la primaria, ¿no? Que es ese apego seguro, esa experiencia en los años tempranos. Y cuando no la tienes, pues la secundaria la obtienes pues con puntos de apoyo que te permitan sostenerte a lo largo del tiempo hasta que tú de alguna forma puedas tener algún tipo de autonomía, autónomo-dependencia, ¿no? No autonomía con dependencia, pero algo de autonomía, ¿no? Pero nuestros chicos tardan tiempo en conseguir esto, ¿no? Incluso José Luis decía que algunos chavales, incluso por el daño, ¿no?, que tienen, pues que para ellos es muy difícil ir a estar en la sala de valientes, ¿no? Entonces, la importancia de lo que tú has dicho, de poderlo trabajar más que igual desde con estos padres, con la red. En realidad, ¿no?, cuando yo conocí a Jorge Barudi, ¿no?, que nos estuvo supervisando en la asociación, era algo que a nosotros él ya nos mandaba a hacer. Era como que la importancia de la red, trabajar con ese chaval en la red, incluso a veces había chavales que no iban a terapia porque en ese momento no se veían capaces o no querían ir, y ese trabajo ecosistema siempre ha estado ahí. Igual ahora lo hemos metido más dentro de la sala de valientes, trabajando con estos padres, con padres, como dices tú, pero es algo que a lo mejor no le llamábamos así, pero que en cierta manera ya estábamos haciendo, ¿no? O en casos que nosotros hemos tenido muy complicados, que incluso hemos metido a una educadora, José Luis, ¿no? Una educadora porque la chavala no podía ir a la sala de valientes, para darle la opción de poder tener algo, ¿no?, diferente, pero que también desde ahí veíamos que se podía beneficiar de ese recurso. Estar muy en contacto con el resto de los profesionales, como dices tú, acompañar, a veces acompañar a un chaval sin que pueda hacer una terapia, pues yo creo que también, ¿no?, el que se sienta con una persona entendido, acompañado, querido, sentido, bueno, pues que también son esas labor que decías de residencia secundaria y que pueden ser fundamentales o muy importantes, ¿no? Para Sin duda alguna. que nos pones un terapéutico. Pero claro que sí, y en eso Tatiana y José Luis, o sea, me sumo a esta conversación y reflexión. Y en realidad, Tatiana, me encanta cómo tú lo expresas, o sea, el enorme desafío, responsabilidad que tenemos con esta psicoeducación sensible, esperanzadora. Me encantó, tú usaste la palabra esperanza, pero sensible, realista también, de poder dimensionar la afectación que presentan niños y niñas con trayectorias de vida marcado muchas veces por malos tratos y la importancia de poder estar en la misma sintonía, generar una misma sintonía con estos coterapeutas que son los padres adoptivos, acogedores, y poder tener ahí presente siempre como este espacio de terapia a puertas abiertas, ver qué otras figuras hay del contexto, tal como decía José Luis y tú, del espacio escolar o de otros espacios significativos para los chicos y las chicas, que podamos encontrar otras figuras, tutores de resiliencia, que a su vez generan un impacto que me encantó como tú transmites, Tatiana, la importancia de ofrecer un espacio de cuidado también y de vinculación segura para esos padres y madres adoptivos y acogedores. Y en eso que cuenten ellos también con una red de apoyo, que cuenten también con otros espacios y otras relaciones de apoyo para el ejercicio de sus crianzas también. Así que súper interesante, Tatiana. Muchas gracias. Interesantísimo todo lo que nos cuenta. Una de las, bueno, no quejas, ¿no? Pero una de las cosas que yo escucho mucho a estos padres es que a veces se sienten muy solos, ¿no? Se sienten muy solos porque no se sienten entendidos por otros padres, porque el función lo que
no siente que funciona, ¿no? Lo que hacen otros padres que funcione, ya se sienten muy cuestionados muchas veces, eh, no son muy consentidos, que les consienten demasiado, que entonces, claro, yo creo que el hecho de que ellos tengan un espacio donde nosotros podamos ratificarles, ¿no? Que lo están haciendo bien, que tiene que ver con que no es lo mismo, ¿no? Un niño que haya tenido unas experiencias adecuadas en sus primeros años de vida con uno que no las ha tenido, el funcionamiento y cómo situarnos desde ahí. Y también esa mirada, como decías tú, ¿no? Que vamos a trasladar al colegio, al psiquiatra, al pediatra, al educador de calle, ¿no? No solamente vamos a ver el comportamiento de estos niños y estas niñas, porque solamente vemos el comportamiento, pues al final son niños que están siempre, o sobre todo los que están más en esta actividad, ¿no? En lo comportamental, los que están demonizados, ¿no? Cuando tú puedes hablar desde otros registros, desde otra mirada, y a los padres también hay notas que bajan, que incluso se emocionan, ¿no? De sentir todo lo que ha podido vivir su hijo o su hija en esos años que no está con ellos, y yo creo que eso ayuda enormemente a poder entender muchas cosas que hasta ese momento, pues, no las sabían gestionar de la misma manera. Y ahora sí, pues bueno, el acompañamiento es importante, pero como decía José Luis, cuando no pasa una cosa, pasa otra, y también hay que estar ahí un poco sosteniendo y conteniendo y apoyando, ¿no? A estas figuras tan importantes para nuestros chavales, que son los que van a hacer que se puedan sostener en el día a día. Sí, bueno, que Tatiana nos comparte muchos elementos ahí de cómo ella incorpora esta terapia, esta modalidad ecosistémica, la relevancia de trabajar con el contexto. Me encantaría, Tatiana, tengo curiosidad, ¿alguna experiencia que pudieras contarnos o algo que pudieras contarnos desde esta mirada ecosistémica en alguno de los procesos que has acompañado que ha dado, que ha sido una sorpresa tal vez para ti activar determinados recursos del contexto? Mm, bueno, podría hablar de varias situaciones, ¿no? También es verdad que yo veo que, que también es importante o que da mejores resultados, por decir de alguna manera, igual cuando los niños igual pueden ser un poquito más mayores, ¿no? Que igual son chavales que no son tan pequeñitos, porque, claro, como tienen un poquito más de autonomía, un poco más de independencia para poder ir a otros recursos. Pero yo recuerdo un chaval con el que trabajé hace muchos años, que yo creo que una de las cosas que le ayudó muchísimo a tirar hacia adelante fue esa red, ¿no? Que se creó, eh, en la que conseguíamos juntarnos, pues, un montón de profesionales que le íbamos acompañando, ¿no? Y que yo creo que se sentía en esa reunión ese cariño hacia ese chaval, desde el educador de calle hasta la psiquiatra, hasta los profesionales que le acompañaban en lo académico, eh, y yo creo que, bueno, pues toda esa parte, ¿no? Esa red, yo creo que muchas veces en momentos que fueron muy complicados, tanto a nivel familiar como, pues, incluso, a nivel, personal para él, porque, bueno, pues, también había conductas, ¿no?, que no ayudaban nada, pues, hizo que a través de toda esa red, pues, este chaval pudiera seguir adelante, ¿no? Incluso con recursos que se tuvieron que utilizar más adelante para que pudiera sostenerle y estar mejor. Entonces, bueno, esa es la parte que vemos a veces, la importancia de que a lo mejor ¿le ayudó la sala de valientes? Bueno, le ayudaría, pero a lo mejor no sé si lo que más le ayudó, ¿no? Por supuesto, lo que más le ayudó es toda esa relación, toda esa vinculación que hicimos, pues, todos con él, incluso entre cada uno de nosotros, para yo creo que hacerles sentir que nos importaba y desde ahí, eh, que pudiera seguir hacia adelante, ¿no? Y que pudiera ver que realmente estábamos todos ahí para él.
Muchas gracias, Tatiana. Importante, construyendo tejidos sociales profesionales que son un soporte emocional y vincular también. Gracias por compartir esa experiencia, Tatiana. Pues nada, donde íbamos muchas, José Luis y yo, para compartir. Sí, tantos años ya. Y algunos casos, José Luis, pues que también nos han enseñado mucho, ¿no? Porque al final hemos aprendido muchos de esos casos tan difíciles que a veces pues, nos han traído quebraderos de cabeza, pero también hemos aprendido mucho porque te hace tener que ver, ¿no? Qué hacer, pensar cómo se le podría ayudar, que igual con lo que hasta ahora pues hemos hecho no ha sido suficiente, o ver si se puede hacer algo más, o de dónde podemos tirar, a quién podemos llamar a la puerta para tocar, a ver si puede también colaborar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que claro, esto también es muy interesante, ¿no? Y muy importante. Sí, precisamente yo creo que el libro de Manual de Traumaterapia Sistémica que lo vamos a publicar, bueno, que está publicado, está en imprenta, está imprimiéndose y va a salir ahora ya en junio en breve. Yo creo que ha tardado todo este tiempo ese libro porque es fruto de una reflexión profunda que yo creo que hemos hecho todos los traumaterapeutas, capitaneados por nuestros profesores principales, Jorge y Marjorie, que al final el libro recoge todas estas reflexiones que están más a fondo. Y una de ellas es esta que tú nos decías, ¿no? La traumaterapia ecosistémica ya estaba en el origen, en la semilla. Lo que pasa es que reflexionar sobre esto a lo largo del tiempo y darnos Claro. cuenta de que eso es importante es lo que nos ha llevado a sistematizarlo y también a contarlo en el manual, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todos estos años de tantos casos compartidos de esta reflexión, acción, reflexión, es lo que nos ha llevado a ir junto con Jorge y Marjorie, todos los miembros de la red, perfilando el modelo, ¿no? Bueno, Melissa, se acerca el final, ¿no? Hay que despedir a Por nuestra supuesto. invitada. Eso mismo, Genial. pero claro que sí, Tatiana. Mira, con José Luis te queremos invitar a jugar, ¿ya? Y bueno, ustedes entiendo ahí que comparten, incluso hay un espacio de a veces hasta de consulta de salita de valientes. Entonces, Tatiana, imagínate que estás ahí, en tu salita de valientes, frente a tu estantería. Tienes por delante tus figuritas, tus miniaturas. Entonces, con José Luis te queremos invitar a que tú puedas elegir 3 figuritas que te dejes llevar, que te dejes elegir y que nos puedas compartir qué 3 figuritas eliges, pensando un poquito, compartiendo con nosotros el impacto que ha tenido la traumaterapia en tu quehacer y en tu ejercicio profesional. Bueno, pues mira, si en ese momento tendría que hacer como una caja de arena de esto que hemos estado un poco hablando, la primera figurita que me surgiría poner sería un bebé, ¿no? Porque es como que todo empieza ahí, ¿no? Todo el sentido de la terapia y de nuestro trabajo tiene que ir con el bebé. Tengo unos bebés preciosos en, en mi estantería, si no que te diga José Luis. Cogería un bebé muy bonitos y creo que la segunda figura que pondría sería un puente. Un puente porque, bueno, eso poder hablar un poco de ese recorrido, ¿no? El puente también siempre cuando vemos en la caja de arena un puente quiere decir que se está abriendo, ¿no? Como se está trabajando, se está llegando, ¿no? Como que lo que decíamos antes, ¿no? Hay una esperanza de que algo se está moviendo, de que algo está surgiendo, de que hay como una evolución, un avance, ¿no? Y la tercera figurita que podríamos poner a esa madre o a ese padre o a esa persona importante, pero para que represente igual un poco todo eso y simbolice un poco todo eso, tengo ya una figura que es como un Buda y que sería como el representar esa parte de poder conseguir ese niño en ese recorrido, llegar a a esa parte que puede ser una figura resiliente, que podría simbolizarlo, ¿no? Lo podríamos simbolizar desde ahí, como una manera de intentar
con esto que hemos hablado y el trabajo que hacemos en la traumaterapia, como poder llegar a conseguir eso, ¿no? Ese recorrido, que ese bebé pueda llegar a tener esa figura, ¿no? De, pues, resiliente, ¿no? Que sería como que puede ser una persona, que puede ser una creencia, que puede ser algo que simbolice, llegar hasta ahí, ¿no? Con lo que estábamos hablando me surgía un poco como esa caja, ¿no? Poder poner esa caja y que eso se hiciera posible. Esas 3 figuritas elegiría hoy, Elisa. Por si me preguntas qué hoy elegiría, pero hoy Me encanta, Tatiana. Muchas gracias y gracias por regalarnos esas potentes, poderosas ahí imágenes con las cuales cerrar este cuarto capítulo, Tatiana. Muchas gracias. gracias a vosotros por estos espacios, ¿no? Que también nos ayudan a reflexionar, a compartir y bueno, ¿no? A sentirnos bien también con nuestro trabajo y que estamos todos aún en un equipo y que siempre ayuda, ¿no? A seguir adelante y a coger fuerza y energía, ¿no? Y es como que lo que me ha salido un poco esa caja como estamos aquí, podemos. Muchas gracias, querida compañera, querida amiga. Muchísimas gracias. Mañana te veo. Ya nos vemos todos los días. Y ha sido un cuarto podcast muy bonito y muy sentido y además, pues, compartiéndolos y regalándonos toda tu experiencia y toda tu trayectoria en el ámbito de la traumaterapia. Gracias. Encantada de haber Co, eskerrik asko. Y nada, buenas Pero noches, ¿no? Elisa, nos despedimos. Buenas tardes. No, Buenos días. por aquí buenas tardes, pero por supuesto nos despedimos ahí de nuestros queridos apegas ahí para quienes nos estén escuchando, pero por supuesto para padres, madres, cuidadores, familias acogedoras, adoptivas y otros espectadores ahí, audiencia que estén interesados en esto del buen trato y de seguir ahí profundizando y reflexionando en la importancia de los contextos y las relaciones bien tratantes. Así que muchas gracias, como siempre un placer. Muchas gracias, Tatiana, por haber estado aquí, por tu apoyo y compañía. Y hasta un próximo capítulo, José Luis. Nos volvemos a ver prontito, hasta nuestro capítulo 5. Exacto, Nos volvemos a pronto ya. encontrar. pues un abrazo para todos. Este fue un podcast de IFID Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.